Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Recordarán que hace unos días les comenté sobre un pronunciamiento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el sentido de que después de un supuesto minucioso análisis de las propuestas, las iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy particularmente al Poder Judicial, pues se habían pronunciado en el sentido de señalar que eran un absurdo, una insensatez y que había cierta dosis de autoritarismo en las transformaciones que pretendía el presidente de la República. De inmediato en ese entonces, pues Rectoría de la universidad salió a decir que, bueno, como institución pues jurídicas de la UNAM tenía el derecho a pronunciarse y que en aras de esa libertad la universidad respetaba su pronunciamiento pero que no lo compartía y que a su vez también organizaría una serie de debates y foros justamente para aportar a esta discusión sobre las reformas que pretendió, que pretende y que seguramente en algunos casos va a concretar el presidente Andrés Manuel López Obrador en el último mes de su mandato, unas pocas ciertamente, pero que deja allanado el camino para que, llegando Claudia Sheinbaum, avancen paulatinamente. Bueno, ese fue el primer encontronazo tanto entre la UNAM como el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero el escollo que no esperaban ni Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama, que están ahí incrustados bebiendo de la ubre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al cual, por cierto, si ya lo olvidaron, no debieron haber regresado porque los permisos que se otorgan, las licencias que se otorgan en esa institución para pertenecer a otra, como en su caso el de Ciro Murayama y el de Lorenzo Córdoba, eran hasta por 6 años y ellos prolongaron su estadía en el INE, primero en el IFE y luego en el INE, durante más de 6 años por lo menos, si mal no recuerdo fueron 9, pero en fin, dejémoslo con que simplemente violaron esa disposición y sin embargo, como ellos desde el INE les proporcionaron recursos al Instituto de Investigaciones Jurídicas, los traían por aquí y les dieron acceso a que se reincorporaran para de inmediato tomarse años sabáticos, es decir, cobrar sin hacer nada, según ellos, investigaciones, en fin. Y allá andan litigando, asesorando a las oposiciones, particularmente en este bochornoso ridículo que están haciendo al implorar que tanto el INE como el Tribunal Federal Electoral no le concedan mayoría con las plurinominales a Morena y sus aliados. En fin, bueno, hubo otra, después de ese encontronazo entre la UNAM y Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, después de ese encontronazo ha habido otro en el que pues se ve claramente que ya ni Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama tienen todas consigo ahí en ese instituto, porque varios integrantes de ellos han salido a los medios a desechar cada una de las argumentaciones que esgrimen tanto Lorenzo como Ciro Murayama y las oposiciones, lo mismo que el gabinete de litigio estratégico de Claudio X González, diciendo simplemente que la ley mandata esto que ya se aplicó en el pasado cuando PRI y PAN, cuando eran mayoría, así lo diseñaron para seguirlo siendo, y ahora que ya no tienen el control de esa mayoría, evidentemente como el diseño institucional y legislativo fue hecho para que se conservase una mayoría, pues quien tenga la mayoría la va a conservar y ampliar incluso, y ahora le tocó a Morena, puesto que ellos no quisieron hacer caso de la iniciativa de reforma electoral que propuso el presidente y que iba a terminar justamente con esto. Sus cálculos en ese entonces eran que pues podían tener el Congreso de la Unión en ambas cámaras justamente con los votos que como alianza PRI-PAN-PRD lograran, así como las plurinominales cuyas reglas, estas que ahora debaten, a las que se oponen, pues les iban a ampliar el número de plurinominales para tener mayoría, de forma tal que no se pudieran aplicar las reformas que quisiese López Obrador y en su caso ya eventualmente Claudia Sheinbaum ya como presidenta de la República, o que en todo caso, puesto que tenían el número suficiente de legisladores, pues interponer recursos de inconstitucionalidad que otra vez la Corte iba a echar por tierra
esas reformas pretendidas. Ahora les tocó perder porque pues ese diseño institucional y legislativo, ese diseño legal que construyeron, ahora le favorece a Morena porque el cálculo que hicieron mal, pues ahora los pone por los suelos. Y simplemente están acudiendo a decir que el INE y el tribunal no respeten la ley, sino simplemente porque eso no es justo, que les den una limosnita a las minorías para que estén representadas y Morena no alcance mayorías. Pero estos también, integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ya salieron a desmentir a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, que conste que pertenecen a ese instituto y que conste también que en el caso de Lorenzo estuvo al frente del INE y Ciro Murayama de la Comisión de Quejas del INE, entre otras funciones, y hacían el 1-2 para oponerse a todo lo que oliera a 4T. Y ya quedaron en ridículo. Así es que, pues este derecho de pataleo nadie se los quita, pero qué ridículos se han visto porque no les asiste ni la razón legal y mucho menos ética. ¿Con qué cara lo piden ahora cuando lo diseñaron así, cuando eran mayoría para quedarse con el poder? Esto nos da una idea de que muchas cosas están cayendo por su propio peso y no propiamente porque estos que ahora simplemente salen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM salen a decir que tanto la secretaria de Gobernación cuando hace sus exposiciones, cuando Morena señala cuántos plurinominales les tocan a él, a Morena y a sus aliados, pues tienen toda la razón. Y la ley es la ley, como decía la oposición, pero hágase en la yunta de mi compadre. Así de ese calado son. Ni hablar, les tocó perder. Y bueno, seguiremos escuchando su derecho de pataleo, porque por más tentación, en el INE que ya tiene otra conformación, y aunque están incrustados ahí los pupilos de Lorenzo Córdoba, frente a la razón no van a poder, y en el caso del Tribunal Federal Electoral, hay de alguna manera ya precedente de cuando fallaron a favor de PRI y PAN en las plurinominales y no pueden vulnerarlo y no pueden interpretar como la oposición quiere, ahora cambiando todo lo que ya se ha hecho históricamente. Ni hablar. Así como en el caso de Norma Piña, que va a ser el exministro Saldívar el que clave su tumba, su ataúd y después la tumba, pues así, Jurídicas de la UNAM también le dan al traste a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, al gabinete de litigio estratégico de Claudio X, integrado incluso por exministros de la Corte, demostrándoles su ignorancia y también demostrándoles cómo actúan a conveniencia propia. Ni hablar. Bueno, esto parece que no tiene remedio para la oposición, van a seguir ejerciendo su derecho de pataleo, pero a final de cuentas, insisto, muchas cosas están cambiando, hay que ponerles lupa. La UNAM misma, al mismo tiempo que Jurídicas de la UNAM calificó de basura, de un intento autoritario del presidente, con estas reformas se deslindó y les puso límites. Esto lo dices bajo tu propia responsabilidad. Nosotros como institución pensamos de otra manera. Esto está cambiando. No va a ser tan acelerado. Y también están cambiando por conveniencia. En el caso de Jurídicas de la UNAM, porque ni modo, que se supone que son los expertos y a eso se dedican, les pagan por hacer investigación ahí, para ello, y salgan con la barrabasada de que la ley no es la ley, que no se debe aplicar la Constitución. En ese caso lo tienen que hacer porque así lo mandata la ley, pero otros actores políticos como Rectoría de la UNAM, por más que digan que es una institución académica, juega políticamente. Siempre lo ha hecho. Y más durante la etapa neoliberal, al consentir que se achicara para favorecer a las instituciones de educación superior privadas.
Y si no, vean derecho y medicina y cuántas escuelas privadas han proliferado de estas dos disciplinas, simplemente porque la UNAM dice que ya no tiene espacio para nuevos estudiantes, cuando lo que falta son recursos humanos para atender a un México urgido de justicia, de defensa de sus intereses, de sus derechos en los litigios, y hace falta por sobre todo quien atienda su salud con verdadera vocación. Ni hablar, las cosas, insisto, no van a cambiar tan rápido, pero ya vemos ciertas transformaciones en las actitudes. Insisto, algunos porque no les queda otra más que atender el respeto a la ley, y otras porque están jugando políticamente y ahora los vientos soplan de otro lado y hay que sumarse a ellos a riesgo de ser llevados por el vendaval. Para bien o para mal, pero transformar a este país va a requerir mucho tiempo. Hay que tener un poco de paciencia. Y me parece que si tuvimos 30, 40 años de gobiernos neoliberales y tuvimos 70 años de autoritarismo con el PRI, de partido hegemónico, de una sola voz cantante con el presidencialismo exacerbado, yo creo que va a requerir mucho tiempo un gobierno de izquierda alternativo, progresista, transformador, para cambiar la realidad de este país, sobre todo porque todo su andamiaje está cimentado en servir a un poder presidencialista exacerbado, un partido hegemónico, como lo era el PRI, y después a una doctrina neoliberal con instituciones para proteger a los privados y dejar en la indefensión al pueblo de México y saquearlo desde sus recursos naturales hasta la explotación humana con salarios de miseria. Va a tardar en ser desmantelado todo este sistema, pero bueno, por lo pronto hay algunos cambios, ligeros si ustedes quieren, de actitud, que no va muy lejos, pero es el comienzo. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya sobrevivido a todos los embates, vean lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Perú, Bolivia, como si tumbaron ahí a los gobiernos, aquí no pudieron. Por fortuna aquí el pueblo estarían haciendo lo mismo que en Venezuela si no fuera porque el pueblo de México le brindó el respaldo a la Cuarta Transformación, a Claudia Sheinbaum, con una votación que no admite discusión alguna sobre su contundencia. Si hubiese sido cerrada, más cerrada la elección, no más de 10 puntos de diferencia, habría que ver cómo estaríamos pasando algo similar a Venezuela. De por sí durante las campañas vivimos estas denostaciones, estas acusaciones falsas de narcopresidente, narcocandidata, etcétera, etcétera, etcétera. La dictadura, y todavía siguen, después de 6 años, los mismos actores políticos diciendo que nos vamos a volver Venezuela. Yo pensé que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador ya éramos Venezuela, ¿no? Y nos siguen amenazando con lo mismo. 6 años después se detuvo el tiempo para ellos como para tratar de espantar a la gente con una canción que ya no sabemos de memoria. Así de extraviados están, pero insisto, los cambios que aguarda este país llevan más tiempo que un sexenio, que 2. Consideremos simplemente, como les comentaba, que para el neoliberalismo y su consolidación fueron 40 años, más o menos, principios de los 80. Revertir todo eso no va a ser tan sencillo. Más vale que empecemos a echar manos a la obra para empezar a cambiar al país. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.